buenas noches, cofrades, bienvenidos a Cofradías en 7 Televisión. Hoy, como siempre, sigue sonando Soledad de San Pablo. Seguimos aquí después de muchísimas horas de programación cofrade. Aquí en 7 Televisión te prometimos que iba a haber más Semana Santa que nunca y así fue. Además de esas 4 o 5 horas diarias durante la Semana Santa, seguimos con la misa de los domingos. Agradecer de nuevo desde aquí a la Diócesis de Málaga, al párroco de la Iglesia de Santiago, a Miguel Ángel Gamero, su disposición, sus facilidades para poder llevarte los domingos, porque vamos a seguir yendo a esa misa de la Iglesia de Santiago. Decía que a esas horas de programación de la Semana Santa tenemos que incluirle las prácticamente 40 horas de programación que hicimos durante las semanas anteriores, esos programas diarios de 1 hora, el programa del miércoles de 1h30, aquel programa en torno al pregón, todas las redifusiones, además ese trabajo de la banda de cornetas y tambores de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, que también hemos podido disfrutar en 7 Televisión, con lo cual hemos tenido tantísimas horas de Semana Santa que nos parecía duro hacer un parón de golpe. Por eso el miércoles pasado tuviste de nuevo cofradías, pues por responsabilidad estábamos en casa esta semana. Estoy aquí de vuelta en el plató, Jaime nos va a saludar en un ratito desde su casa y hoy vamos a tener un programa, entre comillas, un programa canónico, un programa de esos que está dividido en 3 partes. Un programa en el que en esta primera parte tocaremos algunos asuntos de actualidad, asuntos relacionados pues con la importancia que en estos momentos, el papel de importancia que están desarrollando las cofradías, las hermandades y las instituciones. Vamos a hablar también hoy del centenario de la Archicofradía de la Expiración. Y por último vamos a tocar hoy un tema que a mí especialmente me parece pues que es necesario que esté presente. Hoy vamos a hablar en cofradías de la cara menos cofrade, si me vale esa expresión, si lo cofrade es esa parte estética, esa parte, bueno, pues la música, los bordados, la cera, etcétera. Nos vamos a ir a la otra parte, nos vamos a ir a lo que se ve menos, porque es cierto que se ve porque nos encargamos de que se vea, pero nos vamos a ir a esa parte en donde las cofradías desarrollan una labor caritativa y nos vamos a ir a hablar con Cáritas, nos vamos a ir a hablar con Cáritas, una relación, la de Cáritas con las cofradías, que se instrumenta sobre todo a través de las parroquias, a través de esas iglesias donde las cofradías tenemos nuestras sedes canónicas y donde aquellos que necesitan la ayuda se acercan a pedirla. Vamos a hablar, como te digo, de Cáritas y para hablar de Cáritas en estos momentos tenemos que hablar y tenemos que recordarnos esas 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. La fe no nos puede faltar, somos cofrades, así somos nosotros, y tenemos como centro de nuestras vidas esa fe, esa creencia en el Señor. Por supuesto, la fe es importante, la fe, como se dice, mueve montañas y es básica, pero en estos momentos precisamente en los que cada casa es una iglesia, en estos momentos tenemos que practicar también la esperanza. Tenemos que seguir pensando en que esto va a terminar, más pronto que tarde, un día más es un día menos, ya nos lo están diciendo, pero lo importante de todo esto es tener esperanza en lo importante, centrarnos en que de aquí a poco volveremos a ver a nuestros seres queridos, volveremos nosotros personal y físicamente, podremos volver a ayudar a aquellos que son y que están más necesitados. Son tiempos, como te digo, de esperanza, pero también es tiempo de que aquellos que se lo puedan permitir también ejerzan la caridad. Nos vamos a enfrentar a una crisis, los cofrades como personas, a una crisis muy diferente a la que nos enfrentamos hace 10, 12 años. Estamos delante de una crisis muy dura, donde de aquí a un año vamos a ver mucha destrucción de empleo, ya la estamos viendo, y los cofrades tenemos que estar, los que se lo puedan permitir, en primera línea de batalla. Tenemos que estar trabajando para administrar esa caridad, para ayudar y para proporcionar no solo dinero, porque la caridad no es solo dinero, la obra social no es solo dinero. Tenemos que estar también con nuestro tiempo.
Ese tiempo que dedicamos a nuestras cofradías también es tiempo que le podemos, debemos y tenemos que dedicar a los más necesitados. Por eso, ahora más que nunca, fe, esperanza y caridad. Así que nos vamos a quedar con la caridad en el Viernes Santo. Seguimos y empezamos con cofradías.
Bueno, pues como hablaba en esos minutitos del inicio, fe, esperanza y caridad. Veíamos esas imágenes de la Virgen de la Caridad en el encierro de aquella procesión extraordinaria del Mater Dei, en el que, en ese encierro el coro de Julio Pardo le cantaba por Málaga la caridad. Bueno, pues que así sea. Ya está con nosotros Jaime Moreno. Buenas noches. Muy buenas, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, una semana rara, pero pues eso, aquí estamos. Semana Santa todo el año, no podíamos faltar a este compromiso con nuestros seguidores y aquí seguimos en Cofradía. Y tú también, un programa el de la semana pasada que nos sirvió de balance, pero en este programa, Jaime, vamos a mirar ya hacia adelante, ¿no? Vamos a profundizar en lo que ahora mismo es la actualidad y en unas facetas que yo creo que el mundo cofrade no debe de ignorar y no debe de publicar en ninguno de los casos, o sea, no debe dejar de hacerlo en ninguno de los casos. Y bueno, en este caso vamos a hablar de una labor social importantísima por parte de algunas corporaciones y algunas instituciones y vamos a refrescar la importancia de este tipo de asociaciones dentro del mundo cofrade, que las practican casi todas, por no decir todas las hermandades, durante todo el año y de una forma bastante silenciosa y callada, pero que no es malo darle de vez en cuando esta luz a lo que hacen. Bueno, vamos a hablar efectivamente de esa parte social, de esa obra social, ahora entraremos en algunos casos en concreto, y también vamos a tener hoy al presidente de la Comisión del Centenario de la Archicofradía, del Centenario de la Reorganización de la Archicofradía de la Expiración. Jaime, vamos a estar con Félix Ruiz del Portal para que nos cuente lo que ha pasado, lo que ha dejado de pasar y vamos a ver qué puede ocurrir, ¿no? Bueno, ¿quién mejor que el presidente de la comisión de esta fusión o reorganización, o como ha venido a denominarse por el eslogan del centenario o por el leitmotiv del centenario, el encuentro de dos devociones, ¿no? Dos devociones del Perchel que se unieron el 2 de mayo de 1920 y que, bueno, tenemos hoy a Félix Ruiz del Portal, que nos va a contar pues el programa que estaba desarrollado, lo que se ha hecho, hasta dónde hemos llegado y lo que queda por hacer y cómo se puede producir eso. Bueno, pues como decíamos antes, vamos a hablar de esa parte social de las cofradías. Y vamos a empezar por un colectivo que apenas tocamos aquí en el programa, pues básicamente porque las cofradías agrupadas y las cofradías y hermandades de gloria, que son ya hermandades y cofradías, pues nos copan prácticamente todo el tiempo. Hemos tenido en alguna ocasión, como fue el caso de Dulce Resignación, alguna incursión de estas prohermandades o cofradías que todavía no están constituidas como tales. A mí me ha llamado muchísimo la atención ver en estos días cómo pues la necesidad ha hecho que nos hayamos convertido en agentes sociales dentro de nuestra ciudad. ¿Qué ocurre? Que una prohermandad como es la de Verdad y Sagrario, a la que, por cierto, me congratula haber visto la llegada o por lo menos las primeras fotos de su titular, una titular que ha realizado, Guillermo Tadeo, creo que es el nombre, que es un escultor filipino. La verdad que de primera no nos esperábamos prácticamente nada por desconocimiento, pero la imagen, por lo que se ha ido viendo, la verdad que promete y tiene muy buena pinta. A lo que iba, que me pierdo. Hablar de Verdad y Sagrario, ¿por qué? Pues porque es uno de esos colectivos que está realizando una labor social especialmente útil. Y es que están convirtiendo y están utilizando tejidos, túnicas incluso, para realizar mascarillas para los sanitarios y para las personas que las necesitan. Jaime, aunque sea como anécdota, el poner estos pocos recursos que una prohermandad como Verdad y Sagrario puede tener y tiene, ya es digno de mención. Bueno, es digno de mención y de elogio. Siempre recuerdo el cepillo de una hermandad de una ciudad que no es Málaga, pero que tiene un mensaje fantástico en su capilla, en la reja, con un cepillo que dice: si tienes mucho, da mucho; si tienes poco, da poco; y si no tienes, no pasa absolutamente nada. Pues en este caso estamos en esa tesitura, ¿no? Lo que es más importante y la valoración más importante que podemos hacer en torno a esto es el esfuerzo y el grado de compromiso que adquieren cada una de las hermandades dentro de sus posibilidades. Y me gustaría resaltar también, además de Verdad y Sagrario, como tú has reflejado, pues la labor o la iniciativa que ha tenido la hermandad de Medinaceli, que ha decidido
donar sus cuotas, no sé si sus luminarias, sus cuotas de salida, a ayudar a los más desfavorecidos de su entorno, que están en un entorno socialmente complicado y seguro que tiene mucha tarea por hacer, pero que también es un gesto que le honra y lo deja en muy buen grado. A mí me llamaba también la atención, porque en esto lo estamos viendo todo por redes sociales, la acción que llevaba a cabo una hermandad que muchos de vosotros prácticamente ni sepáis que existe, que es una prohermandad de Cártama, la Hermandad del Socorro. Pues subían varias fotografías repartiendo cajas de cítricos por Cártama. La verdad es que ese tipo de iniciativas, y como decía Jaime ahora mismo, el que tiene mucho que dé mucho, el que tiene poco que dé poco, y el que no tiene nada no pasa nada, pero a la vista está que incluso no teniendo nada, o no sé si es el caso de estas cofradías, pero teniendo más deudas que otra cosa, se saca de donde incluso no hay para poder llegar a cumplir y para poder llegar a los más desfavorecidos. Es el momento, no cabe ninguna duda. La voluntad es una fuerza que es mucho más poderosa que cualquier otra razón que nos podamos plantear. Cuando hay una voluntad decidida por ayudar, por ejercer la cristiandad desde la base y desde los parámetros más básicos que tienen nuestros mandamientos, que es amar al prójimo como a ti mismo, pues las cosas funcionan. No hay más que ver que hermandades de un perfil, digamos, recluidos socialmente en su barrio, en su entorno, sin ser tan populares o tan, digamos, tan llamativas, ¿no?, como otras, que también hacen sus labores, pues también se han dado, y de qué manera, a su entorno social para la ayuda y la colaboración. Hablando de las hermandades agrupadas, bueno, primero vamos a hablar de la iniciativa de la agrupación de cofradías, una iniciativa que empezaba hace un par de semanas o 3, creo recordar, donde la agrupación ponía a disposición de los cofrades un formulario de registro en el que podían presentarse como voluntarios. Bueno, las solicitudes creo que están en torno al centenar, unos 100, 150 voluntarios. Claro, el problema de esa voluntariedad es que ahora mismo es complicado encontrar una labor física a ese voluntariado. La agrupación, bueno, pues empezó con esa plataforma, esa solidaridad cofrade que se demuestra, y también la agrupación de cofradías está reflejando en su página web algunas acciones de aquellas cofradías que le envían la comunicación, algunas obras que se están realizando. En este caso, en estos días, a mí me llamaba la atención especialmente una, porque era una presencia física de personas en el Asilo de los Ángeles, lógicamente no para estar en contacto con los mayores, porque por responsabilidad no se debe, pero sí fueron 3 miembros de la Cofradía del Prendimiento a hacer entrega de un donativo al propio asilo. No es ya solo el dinero, es el hecho también de ir, de ver a las religiosas, de estar con ellas, por supuesto con medidas de seguridad. Hay que agradecer además al Prendimiento una cosa, y es que muchas veces las fotografías, los vídeos, etcétera, parece que están exentos de todas esas medidas que hacen falta. Al contrario, el Prendimiento guarda, en sus fotografías se ve cómo se guardan las medidas de seguridad, la distancia de seguridad, van con mascarilla, es decir, chapó por el Prendimiento por el hecho del donativo y también por esa, entre comillas, evangelización social en torno a lo que tenemos que hacer, no solo los cofrades, sino todos. El Asilo de los Ángeles, que es un rincón muy querido por parte de los malagueños, ya tuvo una ayuda al principio de la Cuaresma o al principio de este estado del alarma, ¿no?, que creo que prestó la Diputación de Málaga. Sí. Y a raíz de eso, porque el silencio es absoluto, a raíz de eso nos enteramos de que afortunadamente tanto las religiosas como las personas que allí habitan, allí viven, estaban en buen estado de salud, cosa que nos congratuló. Si a esto le sumamos el acto fantástico que ha tenido la Hermandad del Prendimiento, pues todo es bien recibido. Cualquier cosa, cualquier posible ayuda que podamos prestar, siempre será una grandísima ayuda. Bueno, y aparte pues de esa entrega de alimentos, de esas visitas físicas, no hay que negarlo, nos vamos a enfrentar a una crisis muy complicada y obviamente también va a hacer falta dinero.
Por ahí también está trabajando, pues por ejemplo, Cáritas. Cáritas Parroquial está solicitando dinero porque va a hacer falta para hacer frente a alquileres en el caso de que se pueda justificar, para hacer frente a la donación de comidas. En el caso que yo conozco y que más cerca me toca es la Cáritas Parroquial de Santiago. Ha comenzado pues a nivel parroquial esa campaña nacional sobre el estado de alarma. Y bueno, pues esta misma semana, este fin de semana, la Cofradía del Sepulcro anunciaba un donativo extraordinario a Cáritas Parroquial. Al final, el dinero también ayuda, y en estos momentos en los que estamos en casa, pues es probablemente la única ayuda que podamos prestar para que organizaciones como Cáritas, o una organización como Cáritas, pueda seguir funcionando y sobre todo pueda tratar de llegar allá donde va a tener muy difícil llegar, porque estamos ante una situación muy complicada. Y así también, Jaime, lo han entendido las dos cofradías de gloria de capuchinos. Sobre todo me quedo con el detalle de la Cofradía de la Divina Pastora de las Almas, que en su página web, bueno, y a través de sus redes sociales también, ha habilitado un formulario en el que cualquiera, entiendo que cualquiera, no se le va a decir que no a eso, puede sacar su papeleta de sitio virtual, puede formar parte de esa procesión virtual de la Divina Pastora de las Almas, y el donativo irá íntegramente dedicado a la obra social de la cofradía, de la congregación. Sí, entiendo que lo has direccionado muy bien, porque estamos en un tiempo de mucha limitación y donde seguramente lo más efectivo, nunca mejor dicho, que podemos hacer es un donativo que ayude a paliar las necesidades sin necesidad de poner en riesgo ni nuestra salud ni la de los demás. Con Cáritas Parroquial funcionan muchísimas hermandades. Ya sabemos también que muchas de ellas están agregadas a la Fundación Corinto, que también hace una labor encomiable en cuanto a lo que es dar alimento y manutención a muchísimas familias necesitadas a partir de unos cheques y de una serie de historias que cada hermandad maneja, ¿no? Siempre coordinado por la Fundación. Y en el caso de Cáritas, que al margen de la colaboración de hermandades, sí tiene un funcionamiento muy importante a nivel parroquial. Yo, por ejemplo, en la parroquia que me toca más cerca, que es la del Carmen, lo noto, y de qué manera, porque la labor que hacen es auténticamente espectacular. Bueno, y por terminar esta parte de actualidad, quedándonos en capuchinos, lo que sí nos congratula es, como decía también al principio, hemos abierto una iglesia en cada casa gracias a las redes sociales, gracias a la televisión. En este caso, los domingos tenéis a las 11 la misa desde la iglesia de Santiago, pero es que también cofradías como la Auxiliadora van a mantener, o la Divina Pastora, van a mantener sus novenas, van a hacerlo de forma virtual y van a trabajar para seguir evangelizando desde este punto. La novena de la Auxiliadora es probablemente una de esas dobles novenas que tanta gente mueven. En el caso de la Auxiliadora, entre el colegio por las mañanas y el barrio por las tardes, el santuario es un hervidero. Lógicamente, en las condiciones en las que estamos, es imposible que ni siquiera se pueda abrir, porque abrir las puertas del santuario haría que la gente llegara en masa a buscar la devoción de la Virgen de la Auxiliadora. Por lo tanto, tenemos esa buena noticia, cofradías que no paran su ritmo cultural, y lo que sí creo, Jaime, que está, bueno, pues alumbrando mucho este tiempo es la importancia que ha tomado, y que bueno, nunca dejó de ser el centro, o nunca debió dejar de ser el centro de las cofradías, la importancia de la formación y del ejercicio comunitario de la Eucaristía. Estamos encontrando bueno, pues grandes ejemplos sobre la necesidad de la Eucaristía en las hermandades. Hablamos, por ejemplo, de este caso de la Auxiliadora y de la Divina Pastora. Se está desarrollando la formación, pero desde el aspecto más ejemplarizante, y es desde la práctica. Estamos muy acostumbrados a recibir formación teórica, pero claro, no estamos acostumbrados a ponerla en práctica, o no estamos acostumbrados a vernos obligados a ponerla en práctica. Y desgraciadamente vivimos bajo unas circunstancias donde esa formación implementada por las hermandades a sus hermanos se está poniendo de manifiesto
porque las hermandades están cumpliendo con creces y sus hermanos también. Bueno, Jaime, pues vamos a dejarlo aquí. Hemos visto al principio a la Virgen de la Caridad, seguimos pensando siempre y nunca perder la esperanza, y nos vamos a ir ahora con un vídeo de Nuestra Señora de Fe y Consuelo. Sí, en aquella procesión extraordinaria también, en la que la Virgen iba en el trono ella sola, y nos vamos a quedar, pues eso, con esa tercera, que en realidad es la primera virtud teologal, fe, esperanza y caridad. Nos vamos con Fe y Consuelo. En un momentito volvemos con Félix Ruiz del Portal. Hasta ahora. Pues aquí seguimos este miércoles de cofradías en 7 Televisión. Aquí estamos porque, como te decía al principio, seguimos con más Semana Santa que nunca, seguimos hablando de cofradías. Hoy vamos a hablar de uno de esos temas que teníamos muchas ganas de ver reflejados en esta Semana Santa. La Archicofradía de la Expiración celebra este año el centenario de esa reorganización en la que, bueno, Jaime nos ha ido contando a lo largo de la temporada algunos detalles, una celebración que además había dejado muy claro desde el principio que no iba a haber una salida extraordinaria. Ahora hablaremos y profundizaremos sobre todos los actos que había y que van a quedar por hacer en este año 2020, porque hoy nuestro invitado es Félix Ruiz del Portal.
El apellido Ruiz del Portal es un apellido clásico donde los haya, en la archicofradía de la Expiración. No obstante, su padre, Félix Ruiz del Portal, fue hermano mayor en el periodo 1981 a 1984. Luego, en el año 2007, la archicofradía le impuso la medalla de oro. Félix Ruiz del Portal falleció en 2013. Hoy vamos a hablar de la historia de ese centenario de la Archicofradía de la Expiración, Jaime Moreno, con el presidente de la comisión. Con la persona más adecuada para hablar de estas cuestiones y con un expiracionista pues de cuna, de chico, desde su más tierna infancia pues ya vestía el hábito morado, si mal no recuerdo, y la persona más adecuada para informarnos de cómo van las cosas, de cómo está la actualidad sobre los actos programados de ese centenario y para hacer un repaso de lo ya hecho hasta el momento. Pues Jaime, si te parece, podemos empezar hablando de todos esos actos, pero a mí la parte que más me ha llamado la atención, porque es la que me ha llegado, la que he podido ojear en esa importante publicación, es ese boletín extraordinario en el que, bueno, los dos habéis estado bien inmiscuidos en todos esos detalles. Una publicación, Jaime, con motivo del centenario, en donde nos encontramos con muchísima información. Una publicación que ha intentado poner de relieve la historia de la Expiración. Es muy difícil resumir 100 años en un pequeño volumen de apenas 110, 120 páginas, pero se ha intentado incidir en lo más interesante, en lo más importante, en lo más profundo que ha sucedido en la historia de la Archicofradía y de la que, bueno, nuestro invitado de hoy también tiene una cuota de protagonismo importante, porque ha desarrollado un capítulo nada desdeñable, como es la difícil transición que tuvo la Expiración entre el fallecimiento de Enrique Navarro y la llegada posteriormente de Luis Merino Bayona. Entre esa etapa estuvo Félix Ruiz del Portal, de hermano mayor, y luego Adolfo Díaz Risbaguen, y él lo ha desarrollado magníficamente y nos puede contar cómo lo ha hecho y desde dónde lo ha hecho. Pues Félix, cuéntanos cuando tú quieras. Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, se me encargó esa parte un poco, bueno, Jaime ha sido pieza fundamental para hacer este boletín extraordinario y bueno, se repartió un poco las diferentes etapas de la historia de la Archicofradía y a cada hermano mayor, de los que gracias a Dios están a día de hoy vivos, pues se le encargó que hablaran de la parte que les tocó liderar la cofradía. En el caso de la etapa que se me encargó que hiciera, pues bueno, pues tristemente pues ninguno de los dos hermanos mayores están con vida. En ella pues quise plasmar de la mejor manera posible pues las dos distintas etapas, tanto la de mi padre como la de Adolfo, pues destacando los momentos más importantes. El artículo comienza un poco explicando cómo a partir de mediados de los años 70, pues los hijos de aquellos expiracionistas que en su día trabajaron codo con codo con Enrique Navarro para colocar a la Archicofradía en el lugar donde llegaron a ponerla, pues bueno, pues a mediados de los años 70 fallece mi abuelo, eso provoca la entrada de mi padre más intensamente en la cofradía, ocupa al poco tiempo el lugar de secretario general que durante 35 años había ocupado mi abuelo, y a la vez Adolfo Díaz pues también en esos años pues empieza a tener un peso muy importante en la cofradía. De hecho, en esa parte que hablo al principio de los años 70, llega casi a convertirse en la mano derecha de don Enrique,
aunque era muy joven. Claro, Félix, yo quería empezar por esta parte de la publicación física, bueno, publicación virtual de este boletín, porque es un boletín en el que se refleja toda la historia de la Archicofradía. Por entroncar un poco con todo lo que hay en torno a los actos del centenario, hay que decir que, bueno, a raíz de la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno, actualmente presidida por su hermano mayor, por Manuel Corcelles, prácticamente desde ese momento empiezan a tomarse las medidas de lo que va a ser la celebración del centenario. Una celebración del centenario que además empezaba pues, prácticamente con el inicio del año. Como presidente, ¿cómo habéis ido trabajando en esa parte previa de la hechura, de la conformación de todos los actos? Bueno, nada más empezar la legislatura era uno de los temas más importantes y más acuciantes de poner de la Junta de Gobierno a trabajar en ello, porque quedaban pocos meses para que empezara el centenario. Ahí hay una pieza clave que es nuestro director espiritual, don Alfonso Crespo, que prácticamente lidera junto con el hermano mayor pues todas las actividades que se van a ir programando. De hecho, don Alfonso es el ideólogo del leitmotiv de la frase "Esperación 100 años, el encuentro de dos devociones" es suya. Y luego se vuelca muchísimo a la hora de ayudar a la Archicofradía pues a montar las diferentes mesas redondas, buscar los contertulios. O sea, gracias a Dios don Alfonso nos ayuda muchísimo. O sea, y realmente en poco tiempo, en un par de meses por ahí, tuvimos claro las diferentes actividades que queríamos hacer. Pues cuando quieras, Jaime, tú procedes. Pues sí, bajo esa frase o ese eslogan o leitmotiv, como ha dicho Félix, se establece pues todo un programa para desarrollar diversos actos en torno al centenario de la Archicofradía de la Aspiración, o en concreto de la unión de la antigua Cofradía de la Aspiración, que residía en el convento de San Andrés, la parroquia del Carmen, y de la Virgen, la Cofradía de los Dolores, que residía en la parroquia de San Pedro. Actos que se han dividido en tres bloques sólidos e importantes, como son los cultuales, los culturales y los formativos. Dentro de todo este panorama, pues hay algunos que se han desarrollado y otros que, bueno, desgraciadamente por las circunstancias que estamos viviendo, pues no han podido tener su desarrollo. Y si te parece, Félix, vamos a empezar a hablar por lo cultural, por ese tríodo preparatorio, que, como bien has dicho, dirigió de forma muy acertada don Alfonso Crespo, y que pudo celebrarse en las jornadas del 7 de febrero y del 6 de marzo, pero a partir del 3 de abril pues ya quedó en suspenso, Viernes de Dolores, y esperando, digamos, esa función principal que hubiera sido el 2 de mayo y que parece que tampoco va a poder ser. Cuéntanos lo que ha habido y lo que va a haber, o cuándo puede estar lo que va a haber. Bueno, realmente a día de hoy solo podemos hablar de lo que se ha hecho. O sea, de las diferentes conferencias y mesas redondas que estaban programadas, pues se pudo celebrar la primera, del 20 de enero, que fue una mesa redonda en el cual el tema era el barrio del Perchel, sus devociones populares, a través de sus devociones populares, en el que participaron don Alfonso Crespo Soria como párroco y director espiritual de la cofradía para hablarnos de la parte devocional. Después don José Jiménez Guerrero, historiador, que nos habló de todas las devociones, de todas las vocaciones del barrio del Perchel en su conjunto. Y la última parte la hizo doña Susana Rodríguez Tembleque, que nos habló un poco más de la historia del barrio, de cómo ha ido evolucionando. La verdad que fue una conferencia muy interesante, y una vez que terminó vimos que podía haber sido 3 conferencias por separado, porque había tanta densidad de datos y los tres se expresan de una manera maravillosa. Don Alfonso Crespo incluso nos hablaba de las anécdotas de que él, estando sentado en el confesionario de la parroquia, era testigo de cómo se acercaban todos los devotos a pedirle al Cristo y a la Virgen. Entonces, la verdad que fue muy, muy bonita la conferencia. Después tuvimos el día 17 de febrero,
la conferencia de Andrés Camino, que es titulada El encuentro de dos devociones, en el cual pues nos habla de esa parte más desconocida, porque todos bueno, tenemos nuestros padres, nuestros abuelos que nos cuentan los años 30, los años 40, pero esa parte de la historia de la archicofradía, de sus comienzos, la verdad que la inmensa mayoría de la cofradía no tenemos ni idea. Entonces, pues, con toda una serie de anécdotas, una serie de datos, una serie de nombres, pues que no bueno, nos dio muchos datos que no teníamos ni idea. La verdad que fue muy interesante. El día 26 de febrero tuvimos el pregón del centenario a cargo de José Antonio Jurado Ripoll, que bueno, fue un pregón muy íntimo, una estructura basada totalmente en su devoción, en su fe. José Antonio ha estudiado teología, ha hecho varios másteres, está continuamente formándose en ese campo, y la verdad que fue un pregón muy profundo, muy distinto a los pregones que estamos habituados a escuchar. Y bueno, y a partir de ahora lo que venía ahora, pues como ha dicho ahora mismo Jaime, pues no se pudo, el día 3 de abril no pudimos tener continuar con el triduo, y ni con la conferencia que teníamos programada el 23 de marzo de Pilar Díaz Ocejo, que continuaba desde donde nos dejó Andrés Camino en el año 38, y hubiera llegado hasta la actualidad. Félix, esa conferencia de Pilar Díaz Ocejo, donde se iba a hablar de toda esa renovación patrimonial de la archicofradía, entiendo, si nos puedes, aunque bueno, lógicamente no se ha desarrollado, pero entiendo que tendríais una estructura o alguna idea inicial. Entiendo que el papel de don Enrique Navarro en esa ponencia iba a ser pues la base de todo. Hombre, exactamente no conozco el contenido de cómo lo tenía Pilar estructurado, pero Enrique Navarro a cualquier archicofrade de la aspiración que te quiera hablar de la cofradía, a los pocos segundos, a los pocos instantes, a las pocas frases, va a salir indiscutiblemente su nombre. O sea, para nosotros la pieza fundamental, es el alfa, el omega, lo es todo. O sea, de hecho, sigue muy presente en la vida de la cofradía, y en cualquier misa de difuntos, en cualquier celebración religiosa en el que se quiera recordar a los archicofrades, siempre se dice la frase en memoria de don Enrique Navarro y el resto de los fallecidos de la cofradía. Está bien. Bueno, Jaime, también teníamos ahí pendientes otras actuaciones culturales en este caso, de las culturales ya hemos hablado, ese triduo del que solo se han celebrado pues 2 de las misas, la de abril y la función principal de mayo, que nos ha realizado, y hablaba de esa parte cultural expositiva. ¿Qué es lo que nos íbamos a quedar por ver, Jaime, y que nos cuente también un poquito más Félix? Yo, por recapitular hasta dónde hemos llegado, sí quisiera destacar de esas primeras 2 ponencias a las que yo pude asistir, en el sentido, digamos, formativo de don Alfonso Crespo. Dijo cosas interesantísimas sobre la devoción popular y apeló, entre otras cosas, a la belleza, ¿no? La belleza, que es algo tan deseado y tan practicado por los cofrades, y que la aspiración ha buscado desde el camino de la excelencia desde el principio, desde la llegada de don Enrique Navarro, que, como bien ha dicho Félix, no se puede hablar de la aspiración sin no hablar de don Enrique Navarro. Luego, por supuesto, Susana dio también unas pinceladas históricas sobre el barrio que motivaban, digamos, la formación y la creación de esa hermandad de los Dolores, sustrato de devoción en el Perchel Sur, y bueno, y Andrés Camino, que también vino a complementar y a aportar muchísimas cosas hasta que, desgraciadamente, las circunstancias pues mutilaron esta línea, porque Pilar Díaz venía a poner el colofón a estas ponencias y a este desarrollo histórico de la Hermandad de la Aspiración, o de la archicofradía de la Aspiración. En cuanto a lo patrimonial, sí había varios proyectos, pero si os parece, antes de meternos en lo patrimonial y por terminar lo cultural, me gustaría preguntarle a Félix, que en esta Semana Santa
fallida en procesiones de 2020, había ciertos aspectos que la hermandad quería procesionar para evocar ese centenario, ¿no? Cuéntanos cómo iba a sucederse eso. Bueno, el hermano mayor propuso muy acertadamente para celebrar este aniversario de una manera, bueno, que quedará plasmado un poco la historia del patrimonio de la cofradía en la procesión, pues sacar los 2 estandartes antiguos de malla que tenemos con pintura de Salaverría, que estaban restaurados por el Instituto de Patrimonio y solamente ya para ser expuestos en el museo, y pedimos la aprobación para que se nos dejara sacar este año. Entonces esa va a ser la aportación del patrimonio histórico en la procesión de este año. Perdona que antes se me olvidó comentarte que también estaba pendiente, era para el día de hoy, la última mesa redonda, que era un poco hablar de la memoria viva de la cofradía, en el que iba, moderada por Pilar Díaz Ocejo, iba a tener a cuatro aspiracionistas con mucha solera y con mucha historia en la cofradía, que nos iban a hablar un poco de sus vivencias. Hemos apelado a esa, digamos, a esa memoria reciente con tu persona y con la evocación de una época que tú has hecho en el Boletín del Centenario. Y si te parece, bueno, antes no quiero dejarlo pasar, no sé si recuerdas que también en teoría estaban programadas la procesión de 2 dalmáticas de la época de Armengual de la Mota, del obispo Armengual de la Mota, sí, perdón, sí, con motivo del centenario, ¿verdad? Sí, disculpa, no, eso no, bueno, la verdad que me he ido a lo que más iba a llamar la atención. Quizás esas dalmáticas, pues, dentro de la procesión nuestra hubiera pasado un poco más desapercibido, pero... La pregunta, Félix, esas dalmáticas que evidentemente son de la época de la fundación de la Hermandad de los Dolores, ¿hubieran ido en la cruz de guía con los ciriales escoltando? No. Estaba previsto que hubieran ido con la cruz parroquial de San Pedro. Vale. Acompañando la cruz parroquial de San Pedro. De hecho, son propiedad de la parroquia, esas dalmáticas. Exactamente. Así es. Y bueno, y si te parece, ya nos metemos en los 2 proyectos que quedan pendientes en cuanto a lo expositivo, porque también hablamos de un libro, un documental y entregas de medallas, pero en lo expositivo, que había 2 proyectos preparados, sí. Una exposición llamada o denominada Honor y Gloria, en torno a la Guardia Civil y el hermanamiento que la hermandad tiene con el cuerpo desde 1938, y otra que sería una mirada al patrimonio, que estaba prevista en el aula cultural del Corte Inglés, ¿no? Sí. ¿Cómo están esos 2 temas y cómo pueden evolucionar? Bueno, esos 2 temas y el resto de la celebración del centenario están ahora mismo en el aire. Lo único que tiene una fecha más o menos aproximada es la celebración de la función principal, que el obispado nos ha transmitido que se podría celebrar, si todo va bien, el día 3 de octubre. La función principal, o sea, del 2 de mayo pasaríamos al 3 de octubre. O sea, la idea ha sido intentar, en consenso con el obispado, que estuviera cerca de alguna fecha importante de la cofradía. En esa parte del año, pues tenemos el 15 de septiembre, que es la festividad de los Dolores de María, o teníamos el 4 de octubre, que es el aniversario de coronación. Entonces, pues se ha intentado buscar lo más cerca de esos días. El resto de las actividades que se han quedado en el aire por culpa del estado de excepción que estamos viviendo, pues realmente hasta que no salgamos no vamos a poder programar una fecha. Lo que sí tenemos claro es que todo se va a realizar. O sea, incluso si nos tenemos que ir al año que viene, pues nos iremos. O sea, la conferencia de Pilar, la mesa redonda de la que nos queda sobre la memoria, y las 2 exposiciones que tú has hablado, tanto de la de Honor y Gloria, en la cual se va a realizar un recorrido historiográfico por la vinculación que tenemos con la Guardia Civil, que va a ser una exposición muy interesante, la idea es celebrarla, o está programada celebrarla en el Museo de la Evolución de la Cofradía, en San Julián. Y bueno, en cuanto podamos, pues nos pondremos en cuanto salgamos de esta situación, pues buscaremos las fechas más
más oportuna. Además estábamos hablando de un año muy simbólico, ¿no? El 175 aniversario de la fundación del cuerpo. Coincidían dos efemérides muy importantes. De hecho, se quería, bueno, dentro de esa exposición teníamos la idea, si hubiera sido posible, pues haber tenido un acto importante con la Guardia Civil en el cual entregarle las medallas del centenario. Pero bueno, ya buscaremos la fecha más idónea. Y la otra que has hablado, la de una mirada a la historia a través del patrimonio de la cofradía, que se iba a hacer en la sala de ámbito cultural del Corte Inglés, pues esta estaba prevista para noviembre, enero. O sea, esa ahora mismo quizás no haya, si todo va bien, no haya que moverla. O sea, aunque estemos en un tiempo en el que esté un poco restringida, que haya muchas personas juntas y tal, pues al ser una sala en la que se pueda dejar pasar y entrar a la gente ordenadamente, esa puede ser que podamos realizarla en su fecha. Félix, yo tengo una persona que para mí refleja mucho y es muy especial de pues, prácticamente los 50 o 60 últimos años de la Archicofradía de la Expiración. Es Ignacio Bertrán, el jesuita, que bueno, iba a ser parte de una de las mesas redondas, como nos has comentado, de esa historia reciente, pero yo no sé si su figura, lógicamente es una figura que tiene mucho que ver en los tronos, si su figura tiene alguna relevancia hoy en día todavía en la Archicofradía de la Expiración, sobre todo porque, bueno, quieras que no, es prácticamente media historia de la cofradía el papel que ha tenido Ignacio Bertrán, sobre todo, como te decía, en la renovación de los tronos. A nivel personal te puedo hablar que para mí Ignacio Bertrán es muy importante, y creo que Ignacio le ha hecho que la cofradía haya mejorado muchísimo a nivel formativo y espiritual. Prácticamente, bueno, si quieres hago un breve resumen rápido de cómo llega. Ignacio llega a la cofradía en el año 75, 76, a mediados de los años 70, de la mano de Juan José Ruiz Delgado, y hace que el trono del Cristo pues cambie por completo en su forma de ser llevado. O sea, no es que antes estuviera mal llevado, sino que bueno, es como se llamaban los tronos antiguamente, y veníamos con hombres pagados, y bueno, y él hace que hay un cambio brutal en la forma de llevarlo. Claro. Pero bueno, ya te digo, aparte de esa parte que es muy importante, él después se vuelca en todo el tema formacional, en el tema espiritual de la cofradía, y la cofradía en ese sentido le debe muchísimo. Bueno, Jaime, nos hemos quedado ya sin tiempo, pero bueno, como es un tema que, como hemos comprobado, te apasiona y está tan vinculado, yo creo que la última pregunta te corresponde. Así que aún sin tiempo, adelante. Bueno, recalcar y resaltar lo que ha dicho Félix sobre Ignacio Bertrán, que es verdad que hizo una metamorfosis y cambió la identidad del trono, sobre todo el del Cristo, pero desde la espiritualidad, que es algo que permanece de una forma inmanente y de una forma profunda en el estilo y en la forma de procesionar al Señor de la Expiración. Yo, por cerrar, bueno, se me ocurren muchísimas preguntas, pero vamos a cerrar con uno de los actos que estaban pendientes. Hemos hablado del documental y del libro de fotografía, pero también de la medalla conmemorativa. Por cerrar el tema, la medalla está diseñada, está realizada, y segundo, ¿es para instituciones o también la van a recibir personas o personalidades? Perdona que me tome licencia, volviendo a Ignacio Bertrán, no sé si, un recuerdo especial, porque por desgracia ya está en casa después de pasar un mes ingresado en la clínica en Ángel, porque por desgracia ha estado con el virus un mes sufriéndolo en sus carnes. Por eso, Félix, he querido hacer esa mención, porque lo ha pasado regular y yo estoy seguro de que hoy nos va a ver.
seguro. Pues gracias a Dios está ya bien en su casa, terminando de recuperarse. Volviendo a la pregunta de Jaime, la medalla, por supuesto, está hecha, está con un diseño muy bonito. Bueno, y la idea era el día 2 de mayo haberla entregado a todas las personas que han participado en los diferentes actos que hasta el día de hoy se han realizado, y aparte pues se va a entregar, por supuesto, a diferentes instituciones que están muy ligadas con la archicofradía. Luego la cofradía hará una tirada un poco más amplia para todas aquellas personas, hermanos y devotos que quieran tenerla de recuerdo, puedan adquirirla en la tienda de la cofradía. Y Felipe, una última cosita. El año que viene, 2021, es el centenario de la primera salida procesional. ¿Podremos tener alguna novedad? ¿Se repetirán alguna o podremos ampliar alguna? Pues mira, si te soy sincero, no, la verdad que en eso no hemos... Vaya, yo por lo menos no sé nada. Eso quizás habría que preguntarle al hermano mayor, que a lo mejor tiene en mente ya alguna novedad. Yo por lo menos le pediría que tanto los estandartes como esa dalmática que íbamos a sacar este año por el centenario, pues mira, por el centenario de la primera salida tampoco es mal motivo para que la saquemos a la calle. De hecho, los centenarios suelen durar un año entero, o sea que estamos en tiempo. Félix, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos contado, por habernos desarrollado este centenario que, bueno, ha quedado interrumpido, pero que en su esencia se está celebrando y se va a seguir celebrando. Muchísimas gracias, Félix. Gracias a vosotros. Nosotros nos vamos a ir ahora a recordar con Jaime esos estandartes de Matías Salaverría que, bueno, pues que nos moríamos por haber visto este año en la calle. Así que vamos con esos estandartes y a la vuelta, como te decía, vamos a hablar de la labor tan importante que está realizando en estos momentos Cáritas Diocesana. La historia se teje sobre una particular urdimbre, donde cada una de las direcciones de estos invisibles hilos generan los hechos que definen el paso del tiempo. Vamos a tirar de esa malla hasta el presente para enredar la voluntad de fe que hoy es la Archicofradía de la Aspiración con su centenario y con su patrimonio. Serán entonces estos aparejos de red y de metal quienes eleven, con su sutileza y solidez, la mirada hacia los añejos estandartes que bordaran las adoratrices en la década de los años 20. Estas obras resultan sorprendentemente icónicas, pues sin presentar verismo iconográfico y a pesar de la fragilidad aparente, conservan la fortaleza de la memoria como el lugar de reencuentro con el pasado. Pero la historia de estos enseres y la fabulosa articulación que nos ofrecen nos lleva hasta los artífices que conjugaron esta elegancia y expresividad que vemos en ambas piezas, que aun siendo diferentes, resultan caprichosamente homogéneas. Mientras el estandarte del Cristo presenta un diseño equilibrado, bordado en hilo de oro y rematado con el escudo real, el de la Virgen se expresa de forma desbordante, tejiendo las formas con hilo de plata y culminado con el escudo de la ciudad de Málaga. Las obras vienen a sintetizar los valores propuestos por don Enrique Navarro: nobleza, esplendor y distinción. Para su realización debemos de sumar la capacidad del hermano mayor perpetuo para fraternizar con importantes personalidades que no dudaron en desatar su lado más altruista en favor de la cofradía. En este caso, hablamos de la marquesa viuda de Aldama. Su padre, Francisco de Cubas, fue quien pensionó a Elías Salaverría, autor de las pinturas, en Madrid, hecho que explica cómo llegaron estas dos obras a un contexto procesional que ya contaba con piezas como las de Moreno Carbonero o Luis Bono para la Cofradía del Sepulcro. La pintura de Salaverría, ligada a su personalidad, resume a partes iguales lo artístico y lo espiritual, fundamentos vitales de una vida que extendió con su producción. Estas pinturas quedaron enmarcadas en los bastidores de las adoratrices, que a través de un cuidadoso procedimiento técnico sobre el etéreo soporte, dotaron a la pieza de una innegable personalidad. El trabajo alivia a las pinturas de un peso que se desploma hasta el borde inferior, en una cascada de airosas morilleras que dan musicalidad a la pieza. Pues aquí seguimos. Después de hablar con Félix Ruiz del Portal, vamos a terminar con algo con lo que también empezábamos. Hablamos de la importante labor, de la importante obra social que están realizando algunas o todas las cofradías
en nuestro entorno. Estamos hablando de un momento duro, de un momento en el que, aparte de la hora, el mañana que se nos avecina es poco halagüeño. Jaime, ya hemos hablado un poquito de cómo está funcionando la caridad en alguna de las cofradías, ahora vamos a profundizar más. Sí, además con una institución que lleva muchos años haciéndolo desde la Iglesia y que, bueno, que bien sabe de las necesidades, no en este momento, que son mucho más acuciantes, sino de todas las que hay habitualmente y que ahora, pues desgraciadamente, se han multiplicado. Yo creo que nos podemos ahora dar un baño de realidad con lo que vamos a escuchar. Bueno, nosotros vamos a hablar con Javier Castillero. Javier Castillero tiene su parte de cofrade, lógicamente, pero hoy queremos hablar con Javi de su parte laboral, de donde él desempeña su actividad como responsable de administración de Cáritas. También queremos hablar con él desde el punto de vista de administrador del Colegio de las Misioneras, en un entorno que también queremos que él nos describa, y como te decía, también tiene esa vertiente cofrade porque es teniente hermano mayor de la Cofradía de la Salutación. Javier Castillero, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Fran, y buenas noches, Jaime. Gracias por darme esta oportunidad. Bueno, yo cuando hablaba contigo antes de concertar esta entrevista, este ratito de conversación, lo hacía, y no te miento, porque en estos días he podido hablar con el párroco de Santiago y me hacía especial hincapié en la necesidad, en la importante y acuciante necesidad que tiene hoy Cáritas, y me expresaba también la preocupación por el mañana. A mí lo que me viene a la cabeza es que estamos ante una crisis muy distinta a la del año 2008, una crisis del año 2008 que poco a poco se pudo ir viendo, pero ahora nos hemos encontrado, Javier, que prácticamente de un día para otro familias que tenían unos ingresos, que tenían posibilidad de hacer frente a unos gastos, se encuentran en una situación muy complicada. Desde Cáritas, ¿cómo estáis viviendo esta situación? Mira, la estamos viviendo con mucha preocupación porque, como has dicho, esta situación se ha generado de un día para otro. De un día para otro las familias no pueden salir a la calle, de un día para otro las acogidas en Cáritas pues han tenido que cerrar de la forma habitual que se hacían y se hacen las acogidas. Entonces, todo está siendo a través del teléfono. Muchas familias están llamando tanto a Cáritas diocesana como a las Cáritas parroquiales porque no pueden salir. Entonces, es cierto que se juntan como dos problemas. Uno, que las familias no tienen ingresos y no tienen medios para subsistir, principalmente ahora mismo mucha demanda de alimentos, y otro problema es que tampoco pueden salir a la calle para un poco buscarse la vida. Entonces, es verdad que hay en la familia una desesperanza muy grande porque no tienen a nadie a quien acudir. Los servicios sociales pues también están cerrados de cara al público y entonces no hay medios donde las familias puedan, digamos, ir de forma personal a algún centro. En Cáritas, bueno, pues sí que se está haciendo mucha atención telefónica, se está haciendo ayuda de manera más online, lo que son transferencias a las familias, de las que tienen cuenta. Es verdad que también hay otros muchos casos en los que se va de forma puntual a la casa de la persona o se recibe a la persona con todas las medidas de seguridad que se pueden tener, pero también casos más concretos en los que no se puede ayudar de esa manera a través de transferencia en cuentas bancarias, que es lo que se está haciendo un poquito más, aparte de otras ayudas que también las Cáritas se están un poco reinventando, claro, en la forma de asistir a la gente. Yo te quería preguntar una cosa, Javi, en torno a esto que estabas comentando ahora mismo, en cuanto a las transferencias. Hablábamos de que habitualmente, bueno, pues hablamos del voluntariado como una labor que implica sobre todo tiempo. En estos momentos ese voluntariado está imposible. ¿Cómo puedo colaborar con Cáritas, bien parroquial, bien diocesana? Porque al final todo va al mismo destinatario final, pero ¿cómo podemos hoy, ahora que nos están viendo los espectadores, cómo podemos colaborar con Cáritas en este momento preciso? Bueno, mira, ahora mismo el que quiera colaborar económicamente a través de la página web sí que se ha habilitado un poquito más concienzudamente pues lo que son los números de cuenta para que la gente pueda hacer ingresos. Incluso se ha dado de alta un Bizum que tiene un código que tú pones en el teléfono móvil y puedes hacer una ayuda directa. Si te quieres, digamos,
ir más a la parte parroquial de tu barrio, de tu parroquia, pues es simplemente ponerte en contacto con la parroquia y preguntar pues en qué puede ayudar. A lo mejor es verdad que hay parroquias que pueden decir, pues ayúdame de esta manera, o mira, mejor espera, o puedes darnos algo, o bueno, ya es cuestión más de aterrizar en la parroquia concreta. Bueno, Jaime, yo no sé si tú quieres hablar algo también de Cáritas, porque con Javi ahora quiero entrar también en otro de esos puntos importantes de nuestra ciudad, como es el barrio de La Palmilla, pero si tienes algo en torno a Cáritas, adelante. Sí, tengo un par de cosas. Bueno, además, primero... compartís un poquito parroquia. Jaime, perdona que te corte un poco, porque en su desarrollo devocional y religioso, Javi está muy cerquita de la Expiración. Bueno, estar cerca de San Pedro no está nada mal, no es mala compañía. No, ninguna. Bueno, primero recordar que en cuanto a lo que has dicho de la forma de colaborar y del código, bueno, decir que es el 38047 y ese es el código que tenéis vosotros para hacer las transferencias por Bizum para colaborar con vuestros proyectos. A mí hay una cosa que sí me ha llamado muchísimo la atención y no sé qué me puedes aportar sobre ello, y es que he leído de Cáritas una frase que me ha impactado bastante y quiero, no sé, proponer una reflexión sobre ella. Y es que este modelo de sociedad que nos ha metido en esta crisis no nos puede sacar de ella. Has hablado de la desesperanza. ¿Cómo debemos de evolucionar? ¿Cómo debe de cambiar la sociedad? ¿Cuáles son los aspectos más importantes que tú crees que debemos de cambiar para salir de esto que ya está ahí y que se avecina peor? Mira, hace poco, en uno de los estudios del informe FOESA, que es la fundación que tiene Cáritas para lo que son los estudios sociales, hablaba de que somos una sociedad muy conectada, pero tenemos muy pocas conexiones entre las propias personas, muy pocas conexiones físicas, todo es a través del online, todo es a través de la tecnología, y esas redes de sociedad es la que nos une y la que nos hace más humanos y la que hace que esto avance, es lo que se echaba y lo que digamos, cojea un poquito más hoy el ser humano. Yo creo que esta crisis, donde se está viendo tanta solidaridad, donde se está viendo un poquito más de apertura entre vecinos, entre personas conocidas, incluso desconocidas, esos cartelitos que tú te ves en los propios bloques, yo creo que es por ahí por donde debemos caminar un poco para tener esa conciencia de sociedad, de ser humano y de poder estar el uno con el otro. Yo creo que esa es el camino. Y es verdad que esta crisis, a lo mejor esta pandemia, nos puede abrir un poco esa oportunidad de enderezar un poco el camino que estábamos un poco desviando. Has hablado de deshumanización de la sociedad en general, y yo te preguntaría, ¿es posible humanizar a las redes sociales? Hombre, yo creo que sí, y de hecho ahora mismo, quitando, bueno, pues a lo mejor ciertos momentos y ciertos escenarios, pero las redes sociales yo creo que están humanizando, y gracias a esas redes sociales en este confinamiento las familias están más comunicadas que nunca y más cercanas. La verdad que es que el uso del Skype, del Zoom, de WhatsApp, de las videollamadas, está siendo, bueno, muy la vida muy grande. Un poco más allá de lo que es el entorno familiar y cercano, a nivel global, ¿es posible humanizar las redes sociales? Bueno, yo creo que sí. Hay que ser optimista y yo creo que sí, que hay que poner voluntad, hay que poner los medios también, profesionales, humanos, en acercar y humanizar más esas redes sociales. De hecho, esta crisis está demostrando que el ser humano en online trabaja y puede trabajar y puede seguir avanzando para que no se quede parada la sociedad, ¿no? Pero sin olvidar lo que he dicho antes, de que hay que humanizarnos, que no podemos simplemente ahora decir, pues, como lo online funciona, vamos a hacerlo todo a través de ahí, ¿no? Yo creo que... A ver, me escucháis los dos, ¿verdad? Sí. Sí. Vale, es que os he perdido por un momento, pero son las cosas de internet. Nada, ya estamos de vuelta, porque me he quedado con esa humanización que decía Javi, que efectivamente al final es un trabajo
de todos nosotros. Humanizar las redes sociales es como en su momento, como es en cada día, hacer humano y cercano el trato con los niños, con los alumnos en el colegio. Yo, Javi, ya te decía al principio que quería tocar muchos temas hablando contigo, aprovechando ese perfil multidisciplinar que tienes, porque no salimos a la calle, estamos en casa. Pero, ¿qué ocurre en esos barrios en los que tú también trabajas, como es el caso de La Palmilla, en los que la vida en la calle es habitualmente todo? Aparte, el ir al cole se convertía para muchos niños también en ese rato de desconexión o de trabajo con otros amigos. ¿Cómo se está viviendo en tu entorno laboral, en esto que estamos hablando del cole, esta situación? Porque es muy complicado también. Pues sí, la verdad que al final, en cualquier escenario de crisis, los barrios pobres son los que son más golpeados y los que, digamos, en cierta manera, notan un poco más el peso de la necesidad. Y La Palmilla, pues no, por desgracia, no ha sido ajeno. Y sí que es verdad que en el momento que el colegio tuvo que cerrar por el estado de alarma, pues las familias se han visto muy dejadas, porque de la noche a la mañana se han visto sin ningún tipo de recursos. Nosotros tenemos un comedor en el colegio, subvencionado por la Junta de Andalucía, dentro de algunos centros de la Junta de Andalucía que están en riesgo de exclusión, y durante una semana teníamos la incertidumbre porque no sabíamos si el comedor iba a ser subvencionado durante este tiempo. Si no, finalmente la Junta de Andalucía pues sí que sacó en el BOJA una orden donde se seguían subvencionando los comedores de los colegios concertados, aunque fuera a domicilio, ya que no se puede tener el comedor abierto en el colegio, y gracias a eso, pues bueno, los niños han podido continuar con un paquete de alimentos diarios, aunque claro, esto es para los niños, las familias son más miembros en la casa, entonces pues también nos hemos tenido un poco en esa obligación moral de intentar buscar algo de alimento para la unidad familiar, y en ello estamos a través de donaciones privadas, aportaciones de los profesores, de todo lo que es la comunidad educativa. Pues bueno, se reparte el alimento diario, lo que es la comida envasada al niño, y aparte pues se complementa con unos lotes de alimentos para las familias. Bueno, efectivamente. Bueno, Jaime, adelante. No, le quería preguntar a Javier que, bueno, ha descrito las necesidades que sufren los barrios, digamos, con cierta exclusión social, como puede ser el de La Palmilla, y yo te quería pedir, no que fueras más crudo, sino un poquito más realista, y sobre esa realidad que tú has descrito, que afortunadamente los niños escolarizados tienen esa manutención garantizada por la Junta de Andalucía, pero a esos mayores y a esos adultos necesitados, ¿cómo se les atiende? Porque a la falta sabemos que muchas entidades colaboran. Sé que Bomberos ha hecho un donativo importante y otras muchas entidades colaboran, muchas hermandades y cofradías también colaboran con vosotros, pero ante, primero, la falta o carencia de medios, y segundo, la imposibilidad física de transmitirlo, ¿cómo también se atiende a esa otra parte? Mira, el ayuntamiento, los servicios sociales crearon, digamos, a partir del estado de alarma, una red en la que las familias llaman a un número de teléfono, al 010 o un 951 que han habilitado, donde la persona que llama pues cuenta y expone un poco su necesidad, le apuntan en un listado en el que los servicios sociales van y reparten alimentos. Evidentemente ese número pues lógicamente está muy colapsado, se atiende a todo lo que son los distritos de la ciudad. Cáritas incluso también ha aportado un listado de familias a los servicios sociales para agilizar un poco más, pero como todo, es decir, habrá un personal X, habrá una demanda y pues están tardando. Es verdad que están tardando, hay familias que han recibido, familias que todavía no lo han recibido, familias que están llamando ahora, familias que han llamado hace 3 semanas. Entonces, bueno, pues todo eso se está articulando, aunque es verdad que está siendo lento para algunas familias. Pues Javier, nosotros vamos a ir terminando ya, nos queda un minutito nada más, y bueno, yo imagino que en esa vertiente cofrade,
como teniente hermano mayor de Salutación, pero más allá del cargo, como hermano. No sé si hay alguna acción que hayáis realizado y sobre todo yo te quería preguntar por algo que no tiene que ver ni con el dinero, ni con los voluntarios, no. Yo te quiero preguntar por esa relación tan especial que tenéis con las monjas del Carmelo y que han pasado una mala racha en las últimas semanas. ¿Cómo están? ¿Qué nos puedes contar de ellas? Mira, pues Manuel Calderón, nuestro hermano mayor, que es el que tiene el contacto directo con ella, sí que prácticamente todos los días hemos sido informados de la situación que ellas han vivido. Es cierto que, como han salido en los medios, que han dado algunas hermanas positivos con el COVID, una de ellas ha estado hospitalizada, pero hemos recibido información diaria de la evolución y la verdad que están bien. Ellas están teniendo todas las medidas de precaución que pueden tener, no están teniendo contacto con nadie del exterior y si tienen contacto pues es todo a través de las medidas de seguridad oportunas y bueno, nosotros sí le hemos hecho una serie de ayudas que se le han hecho por transferencia porque creíamos que era lo más adecuado para que ellas pudieran también pues destinar el dinero a las necesidades que ellas tengan. Y bueno, sí que lo viven con mucha esperanza y con mucha fortaleza, ¿eh? Cierto que la media de edad pues son todas muy mayores, claro, y por lo tanto el riesgo es mayor, pero ahora mismo la verdad que están todas bien y van evolucionando favorablemente. Pues muchas gracias, Javier. Nos quedamos con esa evolución favorable, con que bueno, han pasado, pero están, que es lo importante. Muchas gracias, Javier. Si me permites, agradecer a la Hermandad de Salutación el ponerse a disposición de la comunidad salesiana, no solo en la participación que esperamos pronto de la novena de María Auxiliadora, sino también en todo lo que puedan necesitar, al igual que difundir el tema de la papeleta de sitio de la Divina Pastora. Pues ahí con eso nos quedamos, Jaime. Gracias, Javier. Gracias, Jaime. Nos vemos la semana que viene. Como siempre, buenas noches, sed libres, sed felices y especialmente ahora, sed solidarios. Hasta la semana que viene.